Estamos de vuelta en este lunes de catedráticos. Hoy hablamos de inseguridad alimentaria y desnutrición, cómo la falta de acceso a alimentos de calidad puede afectar la salud de la gente, tanto física como mental. Y antes de irnos a la pausa, en el bloque anterior, dejábamos una pregunta para la doctora Glenis Contreras, quien es nuestra nutrióloga invitada en este panel, de la idea, el concepto que tiene la gente de que comer saludable es costoso. Por eso a veces las familias que tienen menos recursos pues optan por opciones menos saludables. En ese sentido, doctora, nos gustaría poder dar esa orientación a la población que nos escucha, que se encuentra en esas condiciones de vulnerabilidad, para que puedan quizás aprender en el programa del día de hoy de que se puede comer saludables con poco dinero. Vamos a ver, adelante. Digamos que con poco dinero quizás no. Saldría más trabajoso, sin embargo, no quizás más costoso, porque digamos, tenemos el concepto de que cuando vamos al nutriólogo, el nutriólogo nos va a poner salmón, ¿verdad? Un pescado costoso. Exótico. Claro, exótico. Sí, que el fatal es por allá arriba que vive, por los mares de o allá abajo en Chile, o allá arriba, o sea, en los lugares fríos. Exactamente. Ok, pero vamos a ver. Tenemos este pescado, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un sustituto que es la sardina. ¿Y las tilapias no ayudan, doctora? La tilapia sería como otro tipo de pescado, pero el sardinas. equitativo serían las sardinas. Entonces ahí tenemos... ¿Y valen enlatadas, doctora? Se vale enlatada si usted no tiene alguna alergia a los componentes de la... Pero lo ideal, sardina... Que el procesamiento de la sardina es en base a calor. Sí. Y bueno, y algunos le ponen algún aditamento, aceite, que sé yo. Exactamente. Pero es en base a calor. Okay. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, tenemos las carnes, que me baso básicamente en las proteínas, que es lo que más tenemos que darle la prioridad. Tenemos huevo. El huevo es un alimento con una proteína de alto valor biológico y podemos sustituir la carne por el huevo. Ahora bien, sí es más trabajoso yo tomar la decisión de cocer mis alimentos, de tomar la decisión de irlos a comprar al supermercado, luego cocinarlo. Es mucho más fácil yo pararme en un drive-thru, en una comida rápida, en lo que sea. Un pica-pollo, por ejemplo. Exactamente. Ahí en el puesto de empanada de la esquina del barrio. Exactamente. Entonces, Dame si nos plato vamos del día. ahí a Exacto. corto plazo, sí, quizás es cierto que es más costoso, pero después a largo plazo, ¿qué efecto tiene esto en nuestra salud? El dinero que nos ahorramos en una alimentación de buena calidad, luego los gastamos, gastos médicos. Entonces, es muy interesante importante. enfoque. Sí, claro. O sea, el problema nutricional que nosotros heredamos, finalmente lo pagamos con creces y financieramente muy alto. Definitivamente es así. ¿Por qué es tan costoso? Yo tengo un Eso es amigo un que él concepto dejó de sembrar transdisciplinario, lechosa porque él la aplica vendía a también 8 para el pesos y aspecto encontraba en el de la supermercado alimentación 80. que afecta la salud mental, pero aplica para otros aspectos de No, salud no, mental no. también. Rodríguez, espérate que entraste y no te escuchamos nada. Repite, por favor. ¿Me escuchan ahora? Sí. Les decía que es un concepto transdisciplinario el que comenta la doctora, porque ese postergar, y es algo que está afectando todo el panorama de salud, el postergar medidas que pueden resultar tediosas ahora, pero que a largo plazo nos garantiza una mejor salud, afecta desde el punto de vista de la alimentación, pero también salud mental en general. O sea, ese evitar el malestar inmediato y el no poder postergar placer es algo de lo que nos está afectando más. Sí, nos interesa en breve que nos aborde un poco el tema de cómo se vinculan en los adultos el tema de las enfermedades mentales y sobre todo con algunos aspectos de algunas condiciones muy puntuales. Usted decía, doctor Celi, antes de esa puntualización. ¿El que decía? Usted nos señalaba, nos estaba hablando sobre hasta a mí se me pasó. Pero no, el enfoque básico que me gustaría en este punto es el siguiente. Nosotros tenemos que la República Dominicana tiene unos valles que son ricos en producciones agrícolas de todo tipo. Entonces, la pregunta es la siguiente. La obtención de hidratos de carbono, digamos procesados, frente a hidratos de carbono
como fuentes naturales directas, digamos, nuestros víveres de mancha, guineo verde, plátano, rulo, el caso de las yautías, del ñame, de la batata, de la papa, en fin. O sea, el beneficio que aporta el generar en la escuela de que nuestros niños pues consuman esto como una política de Estado frente a la oferta que la misma escuela le lleva a nuestros niños. Entonces, eso me gustaría que viéramos un tanto por ese litoral. Lo primero que ahorita hablábamos era que salía cara la comida, ¿verdad? Sí, ese es el enfoque. Porque el tema está en que en producirlo. El amigo mío producía 8 y lo vendían a 80. Ah, sí, la lechosa. Se produce alimentos no con el fin de alimentar, sino con el fin de generar ganancia. El que te vende el alimento a ti no le importa si tú te lo comes, si tú lo botas, si tú lo regalas. Cómprame. Ante esa lógica, yo te voy a hacer comprar a ti hasta lo que tú no necesites y lo vas a considerar prioritario. Porque yo te voy a envenenar por mediante cualquier promoción de que eso es lo fundamental. Y que tú tienes, además, a veces no es solamente que es bueno, no, sino que es lo que está de moda y tú quieres estar en la moda. Bueno, y los alimentos, por ejemplo, que decía la doctora Contreras, que la gente accede con más facilidad. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar el día que suelo estar más en mi casa, que son los Sí. domingos. Entonces, por ejemplo, los domingos la mayoría de nuestros hogares pues, le dicen, no, aquí no se cocina hoy, y es lógico que la mujer, si es la que cocina, en el caso, pues ya hay una división muy clara donde la mujer también forma parte de la actividad laboral. No se cocina porque es domingo, es sábado. Sin embargo, tenemos la situación de que esa tendencia de comprar la comida todos los días fuera, el que se pase el día entero fuera, es un temazo. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que lo que la industria propone es un poquito más que basura. Porque lo que comemos está altamente dotado de grasas trans, que nos interesa que la doctora nos explique qué es eso, de sodio, porque tiene que tener sal, mucha sal para que... Para conservar, sobre todo. No, y sobre todo para que sepa bien. El sabor. El sabor. Si una habichuela, por ejemplo, el que le gusta la bandera dominicana, no encuentra esa habichuela salada, o sea, con sabor, no le sabe a nada. Lo mismo la carne. Entonces, al final, y se va de ñapa con un jugo o una soda carbonatada, o sea, una bebida de cola. Entonces, evidentemente que eso es un desafío serio el que tenemos como país. Sí, pero no le echemos la culpa solo a la persona. No, es que es un problema La de persona Estado. es víctima. No, es un problema de Estado. Y hay otro tema con relación a la alimentación y los alimentos procesados. ¿Cuántas sustancias no hay ahí que están produciendo, por las veces que comes, un efecto permanente sobre determinadas funciones del cuerpo, que termina el cuerpo entonces perdiendo el control celular y se dispara en un cáncer, por ejemplo? Por ejemplo, el veneno fue agrediendo, que a los 5, 10, 20 años, lo que sea, ya el mecanismo de defensa dice, me doy. el salami, por ejemplo, debería ser declarado como una sustancia fuera de la dieta. ¿Y qué tipo de alimento tú consideras que el salami? Bueno, ¿Cuál es la carne del salami? Eso, ojalá que fuera lo que antes se atribuía. Pero el problema es que las nitrosamidas, o sea, ¿Tienen plástico? los conservantes que se les ponen, los conservantes los que se les colorantes. ponen, terminan como cancerígenos. Entonces, Pero todo es ganar. Porque eso es lo que le importa a la industria. Yo viví en la época en Nicaragua que querían cambiar... ¿Usted vive en Nicaragua? Sí, tuve un tiempo. Y querían cambiar el consumo de ellos, de habichuela por el de soya, porque no había mercado. Oiga, qué trabajo fue eso, pero fue una política de gobierno. Y entonces tú lo veías en las escuelas, pero unas campañas, 2 canales de televisión, no vaya a creer que son 200. 2 canales, pero hablando permanentemente del beneficio de la soya, el beneficio al agricultor, toda una serie de elementos. Y mira, y tuvo un éxito relativo. Sí, porque lo cultural pesa. Bien, doctor Edison Rodríguez, quedaba servida una pregunta de la mano del doctor Amaury García. Ya usted establecía del impacto que tiene, por ejemplo, una alimentación inadecuada en el desarrollo cognitivo de un niño o un adolescente. En cuanto a la salud mental del adulto, esa persona que ya está en una edad productiva, que trabaja, que está en la universidad, ¿cómo impacta el no alimentarse correctamente? Y los trastornos de alimentación y su vinculación Exacto. con la psiquiatría o con la salud mental.
Claro, incluso ese es un tema sumamente amplio, el de los trastornos de la conducta alimentaria, que va impactando desde la adolescencia hasta la adultez. Y muchas veces, y últimamente aún más desde la infancia hasta la adultez. Ahora bien, como les mencionaba, nosotros no tenemos evidencia de una relación directa entre el consumo de ciertos alimentos y la génesis o la incidencia de enfermedades mentales específicas. Ok. Sí tenemos algo de información sobre la capacidad preventiva de ciertas dietas en algunos trastornos mentales, como el uso de la dieta cetogénica, en algunas condiciones de salud mental, como el trastorno bipolar y otros. Eh, pero vuelvo y digo, o sea, no hay evidencia de una relación directa entre el consumo de ciertos alimentos o la falta de consumo de ciertos alimentos y trastornos mentales per se. Pero sí tenemos, como mencionaba el doctor, retroalimentación de conductas de alimentación y su impacto sobre, por ejemplo, la percepción del individuo y su capacidad para ganar control sobre sus acciones. Me explico. Una persona ya adulta con pobres hábitos alimentarios, con mucho consumo de alimentos ultraprocesados, que va por ende a manejar probablemente un sobrepeso que impacta no solamente en su calidad física, de salud física, sino también impacta en su percepción de sí mismo y su capacidad para poder hacerle frente a los cambios que debe hacer en otros aspectos de su vida diaria, si no tiene control sobre su alimentación. Algo muy importante, yo sé que la pregunta iba más dirigida hacia adultos, pero algo muy importante que me gustaría resaltar es que un niño que desde temprana edad es expuesto a alimentos o a bebidas muy azucaradas, con el impacto que tiene eso sobre el manejo de la recompensa y del placer, va a tener menos probabilidades de desarrollar un adecuado control de impulsos y un adecuado control de la búsqueda de placer inmediato. Entonces, el circuito de recompensa, que es las partes, las estructuras de nuestro cerebro que manejan precisamente qué tan capaces nosotros somos de postergar ese placer inmediato, ese lo quiero, lo obtengo, y que es una valiosa habilidad, es una habilidad indispensable para un adulto responsable, se empieza a formar desde la infancia. Y si nosotros exponemos al niño en el ámbito de su alimentación a productos que no van a favorecer esa formación de esa capacidad, pues no estamos pensando en las consecuencias a largo plazo. Bien, en este aspecto me gustaría que pudiéramos hablar también, doctor José Celic, porque al inicio usted decía, no es solo tomar en cuenta el tema de cómo se nutre un individuo, sino, por ejemplo, las actividades que realiza. ¿Cuál es la relación que existe en el tema de alimentación y el buen desempeño que puede tener una persona en las actividades productivas que realiza? Mira, casi todos nosotros, la vida nuestra la podemos dividir en dos pedazos. Un momento en que tú produces, o sea, trabajas, y un momento en que te recuperas del trabajo. Cuando estás trabajando o la actividad que realices, tú consumes vitalidades, gastas algunos en productos que tienes en el cuerpo y acumulas sustancias nocivas. Se supone que debes ir a recuperar eso, no solamente en términos físicos, sino también mentales. Por eso también la diversión, el esparcimiento luego de la labor es importante, pero necesitas recuperar vitalidad y eliminar desechos. Suponiendo que no lo lograste, porque las condiciones que tienes de vida no permiten eso, tú no puedes decirle al jefe, mire, yo me siento cansado hoy, no voy. No. Tienes que ir, ¿verdad? Claro. Y entonces estás en déficit, pero todos los días ese déficit se va aumentando. Y llega un momento en que la función se desgasta. Y entonces ya, si tú respondías a un reflejo al segundo, ahora quizás te dure 2 o 3 segundos en responder. Pero eso puede ser lo suficiente para tú poder quitarte a un objeto que viene contra ti o quedarte inmóvil y recibir el golpe. Hay más frecuencia de accidentes, hay más frecuencia de enfermedades, pero también la persona es menos productiva. Y claro, como hay un metabolismo que se va desgastando, también eres presa fácil de un montón de enfermedades que puedes presentarse ante riesgos que tengas. Entonces, es ideal que tú puedas reponer la capacidad para trabajar cada día, porque esa deuda se te va acumulando
y no la puedes compensar de que no, yo me voy a comer 2 veces hoy lo que ayer me tocaba, lo que pasó, pasó. Esa deuda no se recupera. Ya. Desde el punto de vista, doctora Contreras, usted como nutrióloga, desde el punto de vista de lo que la gente debe saber de qué elementos con puntos, con señales, de manera clara, es lo que debe evitar. Hablamos, por ejemplo, el doctor hablaba de una dieta cetogénica. Yo mencionaba en un momento el tema de las grasas trans, en fin. Entonces, un poco, doctora, darle a la gente de manera puntual cosas a evitar y lo que las evidencias muestran para el día a día, que lo coloque en una ruta de una alimentación que sea lo más segura posible. Sobre todo que hay gente que acaba de sintonizar y que quizás cosas que ya hemos mencionado, pues volvemos y lo repetimos, no pasa nada, pero un tanto que usted como nutricionista, como nutrióloga clínica, nos oriente a nuestra población. Sí, fíjese, doctor. Básicamente la alimentación va a estar ligada a nuestra cultura alimentaria. Yo siempre tengo que partir de ahí. Por eso yo siempre he dicho que la nutrición es algo peculiar, porque lo que yo ejerzo aquí no lo pudiera ejercer en Corea del Sur, porque no comen lo mismo que acá. Entonces, siempre yo como coach de nutrición les voy a decir a mis pacientes, manténganse alejados de los azúcares, de los ultraprocesados, sobre todo las grasas trans. Definimos la grasa trans como un aceite que es líquido y lo paso a sólido por un proceso de hidrogenación. Todo este tipo de aceite va a estar presente en todo lo que son funditas, latas, etcétera. Entonces, básicamente mantenerse alejado de los ultraprocesados, los azúcares, los carbonatados. Darle prioridad siempre al consumo de proteínas, siempre una fuente de carbohidrato una buena fuente de carbohidratos integrales, grasas. Y podemos ir dando ejemplos de esos alimentos. De esas proteínas, de esos carbohidratos. Las proteínas, siempre vamos a darle prioridad a las carnes blancas. Yo me decanto mucho por lo que es la dieta mediterránea. Las carnes blancas, los pescados, digamos que pollo, pavo, pescado. En el caso de las frutas y los vegetales, eso está de más explicarlo. Siempre nuestra alimentación debe llevar al menos de 3 a 5 porciones de frutas y vegetales al día. Los carbohidratos de origen integral, digamos que sí, ¿por qué no? El doctor decía, ¿por qué cuando no comemos arroz decimos que no comemos? Eso es parte de nuestra cultura alimentaria. Tendríamos que de aquí en adelante agarrar 3 generaciones, los bisnietos de nosotros, quitarle el arroz, hacer toda una parafernalia de publicidad y de todo, diciendo que el arroz es malo para que nuestras generaciones dejen de comer arroz. Sin embargo, el arroz no es malo. Ahí están también la quinoa, los víveres, como usted mencionaba, siempre darle prioridad. Y no a los procesados, por ejemplo, como pan blanco, evitarlo. ¿Qué más podríamos decir? Mencioné el azúcar siempre lo voy a mencionar, sobre todo cuidar a nuestros pequeños del consumo de azúcar, porque sabemos que genera cierto bienestar, como mencionaba el doctor, pero que a largo plazo no van a ser o sea, una sensación de bienestar. Sí, al momento. De recompensa al momento, porque después sucede todo lo contrario. También las grasas son importantes, se han satanizado las grasas, pero no todas las grasas son iguales. Están las grasas poliinsaturadas, lo que contienen omega 3, omega 9, que van a ser súper beneficiosos para la salud cardiovascular. ¿Cuáles son las fuentes de ese tipo de grasa, doctora? Tenemos las aceitunas, tenemos el aceite de oliva, tenemos los pescados grasos como el salmón, las sardinas, la cobaya, etcétera. Entonces, es muy importante. Lo malo es que lo conocemos como productos caros. Ajá. Esa es la parte mala. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Siempre tenemos que irnos que el origen de la prevención siempre va a ser en iniciar una buena alimentación, y debemos invertir en nuestra alimentación, así como invertimos en una bata bonita para ir al hospital, en un buen estetoscopio caro, y en el caso de la población en general, en insumos costosos, deberíamos darle más prioridad a la alimentación. Quisiéramos darle paso al doctor Edison Rodríguez, que tiene que
pues retirarse de este panel por temas de compromisos laborales. Le agradecemos el hecho de que haya apartado este momento para compartir con nosotros con una conclusión que tiene desde el punto de vista de salud mental y la alimentación. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes en el día de hoy y precisamente la conclusión va de la mano del último comentario que hacía la doctora, de la necesidad que tenemos de modelar el consumo de alimentos. Miren, podemos enfocar mucho en la parte de educación con relación a dietas, con relación a, cuando hablo de los chiquitos y de los no tan chiquitos en el ámbito escolar sobre todo, pero es la práctica y el modelado conductual lo que nos puede garantizar a mediano o largo plazo, como decía la doctora, que modifiquemos esta cultura de alimentación. Y es algo que sucede no solamente con el tema de alimentación, sucede con todas las conductas que muchas veces nosotros queremos modificar en los jóvenes y en los adultos. Si los adultos no modulamos con el ejemplo, no vamos a conseguir cambios reales. Bien, excelente. Muchísimas gracias, doctor Denson Rodríguez, por compartir con nosotros en este panel y dejar servidas estas informaciones tan importantes para quienes nos escuchan en el día de hoy. Doctora, me gustaría que pudiera compartir con nosotros, usted en su práctica diaria, pues trabaja en ese tema de reeducar a las personas que se acercan hasta su consulta en tema de alimentación, de poder establecer esos hábitos de alimentación saludables. ¿Qué es lo más difícil para un paciente que inicia este proceso con usted para poder cambiar esos malos hábitos y comenzar a cuidar de su salud a través de lo que come? Sí, los inicios siempre van a ser difíciles. Sobre todo lo que plantean mis pacientes es que vienen, como el doctor comentó anteriormente, de estar acostumbrados a una ingesta calórica mucho más excesiva de lo que le corresponde. Cuando el paciente está acostumbrado a comerse, digamos, por poner un número, 4 huevos y yo le pongo 1 o 2. Me dice, doctora, pero eso es poquito. No, no es poquito, es lo que te corresponde. Exacto. Entonces, esa es una parte de la educación nutricional que va a ser fundamental. Otro de los retos es cuando tengo un paciente en sobrepeso o obesidad, es la actividad física. Y sin actividad física, nutrición puede hacer una parte importante, pero no lo hace todo, porque sobre todo nutrición se va a enfocar en prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como decía el doctor. Pero para esto yo necesito que el paciente, además de pasar por su proceso educacional de nutrición, también tome el reto y la actitud de cambiar los hábitos con respecto a la actividad física. Entonces, esos son los dos pilares fundamentales en nutrición. Hacer el cambio de hábito de que estaba comiendo mucho, ahora voy a comer menos, aunque quizás de mejor calidad, y el cambio de la actividad física. ¿Y esos pacientes que se acercan a consulta, doctora, llegan ya porque tienen complicaciones de salud y necesitan tomar medidas drásticas o como forma de prevención? No, sí, en mi caso sí. Por ejemplo, yo me dedico a la práctica clínica dándole soporte a gastroenterología. A mí me llega una cantidad que sería bueno determinar en el país cuántos casos o la tasa de hígado graso hay. Hígado graso. Hígado graso. Hígado graso no alcohólico, porque antes teníamos el hígado graso alcohólico, que era de este pacientito que consumía mucho alcohol y tenía unas complicaciones hepáticas. Sin embargo, ahora vemos que el paciente, el único factor predisponente que tiene es el sobrepeso. Y que está apareciendo el tema del hígado graso en niños y adolescentes. Así es. Las enfermedades en términos general, doctor José Celi, esas enfermedades crónicas no transmisibles están apareciendo 15 años antes. Más tarde, ¿verdad? Hay sospecha de eso. El infarto se está presentando a edades más tempranas. Por ejemplo, y yo tengo evidencia, o sea, casos que le puedo mostrar, que trato en el día a día, personas que aparecen con aneurisma roto a los 30 años, ACV, tratados por nosotros, pues, haciendo trombectomía, sacando el coágulo, 38, 35 años. O sea, las enfermedades están aumentando su aparición más temprano, 15 años antes. Entonces, eso no es una preocupación para los sistemas, los tomadores de decisiones, los que son responsables de la salud y su vinculación con estos problemas alimentarios. Depende, si atender enfermos es negocio, no, qué bueno que se pongan así.
Te pongo un ejemplo. Salió una tabla de Europa de la sobrevivencia y la mortalidad, las causas principales de mortalidad en especialistas médicos. ¿Tú sabes quién tenía los peores indicadores? O sea, moría más temprano y de enfermedades... ¿Entre el personal de salud? Sí, entre el personal profesional médico, los emergenciólogos. Sí. Es decir, el estado tensional te lleva a ti a todo. Inclusive desgasta, consume energía y entonces tienes que tratar de reponerla y eso a veces no se da cuenta. Mira un detalle de nuestra lógica cultural. Durante la semana, como yo trabajo de 8 a 5, de 4, yo como ligero realmente, o lo que aparezca, pero estoy en completa actividad, o sea, estoy activo. Sin embargo, la ingesta es menor y quizás la de menor calidad, porque es la que puedo adquirir en términos económicos. Llega el fin de semana, estoy descansando y entonces como el doble y el triple. Lo que no me comí en la semana. Y esa es la lógica, encuéntrala en muchos sitios. El momento en que entonces tú menos necesitas para reponer es el momento que tú le echas el camión de volteo de la comida. Sí, sin embargo, por ejemplo, vemos que los sistemas sanitarios parece que no observan y tienen una retórica, tienen un discurso cuando van a los foros, cuando están en Ginebra, formando parte de la Organización Mundial de la Salud y todo eso, somos signatarios de acuerdo, pero los temas puntuales donde podemos nosotros pasarnos acá días, semanas hablando del tema y vamos a decir todos los elementos que encontramos disruptivos en la dieta del día a día. Incluso terminamos el programa y nos vamos a comer y el control de calidad, el etiquetado de lo que consumimos no es claro. Pero yo te puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos nutriólogos hay en los hospitales? Pocos. Son muele gallo, ¿eh? Sí, sí. Son pocos. Muy pocos. ¿Y por qué? No les interesa. La comida es la comida, pues no importa la condición del paciente. Y ahí hay un aspecto. Y esa debe ser individualizada, ¿eh? Ahí hay un aspecto, doctor Celi. ¿Quién define lo que se consume en los hospitales? Lo decide la señora. Sí. Dieta hiposódica. Dieta hiposódica para diabéticos. Bueno, ok, no le eche nada no le agregue nada de azúcar, en fin, pero en realidad... A ese no le ponga arroz, eso es lo único que... Por ejemplo, entonces, en definitiva tenemos que el enfoque nutricional que tenemos en nuestro país desde los centros de salud y naturalmente en las escuelas, que estamos produciendo una cantidad enorme o promoviendo con esa determinación social que hay en las escuelas de niños que terminarán siendo diabéticos, prediabéticos en la adolescencia por un problema de malnutrición. Entonces, evidentemente... Y mala actividad. Y la inactividad, el problema de que hoy día los niños tienen más devoción por los juegos en el recreo, los juegos electrónicos a la actividad física per se. La nutrición es un elemento fundamental en la vida. O sea, tú te pones a ver, sin ella no existiría vida. En los centros comunitarios de salud, yo soy de idea, o que tú formes al médico de familia fuerte en el tema de nutrición, y no de nutrición colectiva, porque él ve pacientes, él ve casos, o tú pones al licenciado en nutrición en esos centros comunitarios. Como aparte, con su consulta aparte, no para atender solamente casos que se presenten, sino para servir de orientador, y tanto a nivel individual como de pequeño grupo. Pero acá no hay esa decisión. Nosotros seguimos con la idea de los mismos elementos del 1980, de mantener la nutrición es dar micronutrientes y peso y talla. Y no evalúo otra serie de situaciones que hay. Y el tema de la malnutrición, yo recuerdo el tema de la obesidad, la discusión en salud pública, que si la obesidad era un problema o no. Y gente que se planteó y dijo, pero nuestro problema es el hambre, no la malnutrición. No. Y eso se tumbó y no es todavía una prioridad. Claro. Ahora, a mí me gustaría, Mauri, una pregunta que yo no le tengo respuesta. Vamos a ver. El tema de la inseguridad alimentaria, se plantea que la seguridad es tener acceso al alimento seguro, ¿verdad? Garantizado, ya sea mediante a que yo produzco el alimento o que yo lo adquiera.
Sin embargo, en Dominicana hay un tercer elemento, y es que yo te la regalo. Tú vas a la escuela y yo te doy la alimentación, yo te doy el bono no sé qué, yo te doy el otro. ¿Eso es seguridad alimentaria? No, evidentemente ¿O esa persona sigue en riesgo todavía, esa familia? Bueno, esa es una respuesta que... Porque la dominicana está planteando salir, o sea, acabar con la inseguridad alimentaria por esa vía. Bueno, pero esa es una respuesta que debe darle a la nutricionista. Si lo que los chicos en las escuelas, el desayuno escolar, que es una conquista, el tener ya la figura y el hecho de que la escuela le provea alimentos es una conquista social definitivamente, y el almuerzo escolar, cómo no. Pero lo que se está sirviendo garantiza y la familia tiene seguridad alimentaria porque me dan una ayuda o yo no la puedo producir. O lo que se está sirviendo en este caso. Ambas cosas. Lo que pasa es que la seguridad alimentaria también se fundamenta en la sostenibilidad. ¿Qué tan sostenible es esto? Me das una comida, pero hay 3 que me faltan. ¿Qué tan sostenible es llevar esto a cabo por largo plazo? Con respecto a lo que se está sirviendo, hay instituciones ahora que son prácticamente, digamos que nuevas y están haciendo algunos cambios muy considerables y sustanciales con respecto a los menús. Y no están tan mal. Pudieran mejorar, pero no están tan mal. Llevar a cabo estos menús que se ven bonitos, que me ponen arroz con un guiso de huevos y tomates y habichuela, sí, pero hay que ver a cuáles escuelas llega esto, qué tan sostenible es, porque algunas veces tengo que acceder entonces al jugo de cajita con pan de desayuno, porque no puedo hacer el plátano con huevo de desayuno. Entonces hay que ver qué tan sostenible a largo plazo. Y doctor, yo entiendo que no es que el tema de la inseguridad siempre va a estar latente, siempre, porque como influyen factores que no podemos ni siquiera controlar, una catástrofe atmosférica, estábamos muy bien a nivel del sembradío de plátano, pero vino un ciclón batatero y nos los llevó todo. Sí. Entonces ya ahí siempre va a estar el tema de la inseguridad alimentaria. Se puede mejorar, pero va a estar siempre. Ya. En el caso, por ejemplo, de los chicos, los muchachos que pasan de la niñez a la adolescencia, los requerimientos desde la perspectiva, digamos, de nutrición clínica que se requieren en términos de equilibrio. Vamos a fabricar un plato, vamos a confeccionar el desayuno, el almuerzo y la cena de esos chicos para que la gente un poco nos entienda. Nos vamos, señores, a una pausa y en breve regresamos.